y también en este barrio, sí, en esta comuna, y también está como candidato a legislador. Y después Luis Rey, que es uno de los responsables del Instituto de Formación de nuestro partido, y él ha trabajado en el gobierno cuando era jefe de gobierno y era director de lo que es infraestructura escolar, de las obras en las escuelas. Así que por cualquier cosa específica también elegimos que estuviera acá junto con nosotros. Bueno, yo, si les parece, yo voy a hacer una introducción general para después ver qué temas específicos. Vamos a poder hablar de cualquier tema, solamente va a haber un límite de un tema que no voy a admitir diálogo, ni pregunta, ni referencia, que es sobre fútbol, sobre River y sobre Carrizo. Así que eso les pido, por favor, porque he pasado un fin de semana muy complicado, les pido sensibilidad. Entonces, ni de la promoción, nada, por favor, ese es un tema pegado. Después todo lo demás podemos conversar, así que si están de acuerdo, bueno, largamos con las reflexiones. A ver, hay elecciones este año, como todos sabemos, nacionales en octubre, donde se votan diputados nacionales, diputados y diputadas, se vota la fórmula presidencial, y hay elecciones en la ciudad, donde el 10 de julio se votan 3 segmentos de la ciudad. Uno jefe y vicejefe de gobierno, vicejefa o jefa de gobierno, legisladores y legisladoras, y después delegados comunales. En estas tres ramas que va a haber para votación, o 3 estamentos, hay uno que es totalmente novedoso, que es el de los delegados comunales, hacia la comuna, donde va a haber 7 delegados comunales que van a ser electos entre los que sean más votados, con una distribución por el sistema DOT. Hago esta referencia porque es la primera vez desde que la ciudad de Buenos Aires es autónoma que tiene sus elecciones comunales. Empiezo por esto simplemente como una referencia. La división de la ciudad en comunas está prevista en la Constitución de la ciudad, que se sancionó ya por el 96. Yo fui constituyente, fui integrante de los que armaron la Constitución de la ciudad, la primera constitución que tuvo la ciudad, porque como ustedes saben, en la reforma nacional del 94 se estableció la autonomía de la ciudad. También participé como constituyente de la reforma nacional. Bueno, a partir de allí derivó la constitución de la ciudad, la autonomía y la división en comunas, que por distintos motivos que después podemos conversar no se había votado, no se había dividido en comunas, etcétera, y por lo tanto se había retrasado el plazo constitucional. Se empieza a cumplir ahora. En definitiva es trasladar poder de decisión y trasladar recursos a cada una de las comunas. Son 15 que allí se definan, se ejecuten actos que son barriales, de mantención, de cuidado, de ejecución de pequeñas obras barriales, y con organismos consultivos de control vecinal. O sea, si esto funciona como debiera, se trata de una desconcentración, descentralización de recursos, de descentralización de decisión política, y la administración más cerca de la gente, y en lugar de ser un delegado del Ejecutivo es elegido por la propia sociedad. Esto se vota por primera vez en estas elecciones. Después tenemos lo que sí conocemos: jefe de gobierno y legisladores. Voy a empezar haciendo una referencia. Yo, si hubiera hecho esta charla hace 15 o 20 días, me presentaba como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy me presento como candidato a legislador. Algo pasó en el medio. ¿Y qué fue? Que
yo siempre tuve una vocación de sumar, de no ser sectario en la construcción política, y así fue que en el 2000, ya hace mucho tiempo, cuando le ganamos a Cavallo, la elección, armamos un frente político. En el 2003, cuando le ganamos a Macri, también armamos un frente político, y yo dije, cuando me lancé a candidato a jefe de gobierno, esta es una candidatura para tratar de confluir con otros sectores con los cuales uno concuerda en muchas cosas, y así armamos algo más grande. Efectivamente, llegamos a un acuerdo con el Frente para la Victoria, que íbamos a apoyar sus candidatos, y presentábamos una lista propia de legisladores. A ver, voy a tratar de explicar un poquitito y ya ponerle nombre y apellido para que pueda entenderse más. En lo que es nuestro espacio hay una fórmula, que es firmus tomada. Uno va a poder votar a esa fórmula con 3 listas. Va a elegir la que más le guste. Una lista la encabeza quien está hablando, Aníbal Ibarra, y vienen otros candidatos que me acompañan. O sea, uno va a poder votar a firmus tomada votando en nuestra lista de candidatos a legisladores. Pueden elegir otra, que es la lista del Frente para la Victoria, que encabeza Cabandier, y pueden elegir otra, que es la de Nuevo Encuentro, que encabeza Gabriela Cerruti. O sea, tienen 3 listas, 3 variantes para votar a la misma fórmula. Digamos, es como una confluencia hacia un mismo punto, que es la fórmula del Frente para la Victoria. Se busca de esta manera ampliar la base de sustentación, mostrar mayor pluralidad política, un armado político más grande y aportar votos desde distintos sectores hacia el mismo objetivo. Cuando hicimos este acuerdo, entonces yo estuve de acuerdo de declinar la candidatura a jefe de gobierno y acompañar desde el lugar del primer candidato a legislador porteño. Esto es porque hoy me presento como candidato a legislador y hablamos de este lugar, y no como candidato a jefe de gobierno. Yo hoy soy legislador de la ciudad, mi mandato vence el 10 de diciembre, y si soy electo continuaré por 4 años más. Por lo tanto, hoy soy legislador de la oposición, porque, como supongo que deben saber, no acuerdo con este gobierno de la ciudad de hoy, estoy en las antípodas políticas y estoy en la oposición. Aspiro a ser un legislador del oficialismo, porque aspiro a que ganemos en las elecciones del 10 de julio, que va a ser con segunda vuelta, porque la Constitución de la ciudad tiene el balotaje, la segunda vuelta, que es distinta a la nacional. En la nacional, para no ir a segunda vuelta, hay que sacar 45% más un voto. O si no, tener 10 puntos de diferencia respecto del que lo sigue. En la ciudad de Buenos Aires se necesita 50 más 1. O sea, no hay una falsa mitad. Hay que sacar 50% más un voto, lo cual es muy complicado. Hoy, digamos, cuando yo gané en el año 2000, no hubo segunda vuelta. Había sacado el 49,4. Y ahí Cavallo, que dijo, yo voy a ir aunque me falte un voto, pum, pum. A la 24 dijo, no voy, y listo, y se terminó ahí. No hubo segunda vuelta, a pesar de que faltaba 0,6 para llegar al 50%. Bueno, dicho esto como introducción, casi diría formal, de lo que estamos discutiendo. Ahora voy a hacer por ahí una referencia más puntual sobre determinados temas. Se puede empezar, se me ocurre por tema seguridad, por ejemplo. En realidad, un tema que nos preocupa a todos, que es un tema que normalmente se mira desde un punto de vista meramente policial. Entonces, se dice seguridad, hace más policía, ahí va, los ladrones entran y salen, toda una cuestión meramente o carcelaria o policial desde allí.
Y la verdad es que, por lo menos en mi concepción, la seguridad es un concepto mucho más amplio, donde la policía tiene un rol importante que jugar, como prevención, como represión frente al delito, pero ni de lejos el único y tal vez ni de lejos el más importante. Porque cuando uno plantea una mejora en la educación, cuando uno plantea una perspectiva hacia el futuro de mucha gente, cuando uno plantea que los que se fueron del sistema educativo reingresen y tengan una formación, la verdad que, aunque no parezca, también estamos trabajando por mejor seguridad en la ciudadanía. Cuando uno tiene políticas que favorecen al empleo, la oferta de empleo, cuando uno tiene políticas donde le da herramientas de formación a la gente, oficios, etc., y esto tiene relación con el empleo, aunque no parezca, también estamos trabajando por una mejor seguridad. Cuando uno tiene un Estado que intenta garantizar, o por lo menos achica esas desigualdades brutales que hay en una sociedad, e intenta garantizar derechos que no se tienen, sobre todo, bueno, en los sectores más vulnerables, también estamos trabajando por la seguridad. Y cuando se trabaja sobre sectores vulnerables de jóvenes, donde hay una gran complejidad social y donde hay un Estado que interviene desde distintas áreas, también se está trabajando por una mejor seguridad. Y entonces el concepto de seguridad se transforma en más amplio, no exclusivo de un tema policial, y sí exclusivo en todo caso de políticas de un Estado, que tiene que abarcar distintos sectores. Y de esta manera se trabaja en un esquema de seguridad más sustentable, y no en una cuestión efectista donde si aparecen determinados hechos en los medios pareciera que estamos en el peor de los mundos, y donde si no aparecen parece que mejoramos, y cuando, insisto, nuestro criterio por lo menos es que la seguridad sostenida, real, tiene que ver con muchas otras cosas que puede hacer un Estado y no solamente con una cuestión meramente policial. Preguntan, ¿usted está de acuerdo con la policía metropolitana? Sí, claro, ¿cómo no está de acuerdo? La ciudad de Buenos Aires tiene que tener su propia policía, porque hoy hasta aquí la cuestión de seguridad está en manos del gobierno nacional. Y es la ciudad la que debe ocuparse de su propia seguridad en materia policial y con otras áreas. Ahora, hay que diseñar una policía metropolitana totalmente distinta a la que está ahora. Este por lo menos es nuestro concepto, 180 grados diferente, y tiene que haber una complementación con la Policía Federal, porque la verdad es que tenemos 15.000 integrantes de la Federal, más 2.000 de la Metropolitana. Uno dice, estamos mejor, tenemos 17.000. Sí, tenemos 17.000, pero estamos peor. ¿Por qué? Porque no hay cero coordinación, no hay una sola planificación en conjunto, y encima se pelea, y en el medio del jamón del sándwich estamos todos nosotros, pero con un criterio. Desde la ciudad Macri fomentó esto, buscó la pelea como rédito político. Entonces, desde el nombramiento del primer jefe, Palacio, que terminó preso, que era revulsivo para la Policía Federal, todo fue una cuestión de competencia. Esto como breve referencia a la cuestión policial de la metropolitana y lo que dije antes en concepto de seguridad. Hay varios temas que son abarcativos de una concepción política. Hay quienes piensan que la política, bueno, a ver, se terminaron las ideologías, aquí hay que administrar bien y con eso alcanza. En mi concepto, mentira. Esto de que se terminaron las ideologías no es cierto. Se gobierna de una manera o se gobierna de otra. Después, se puede gobernar bien o mal, con aciertos o errores, pero uno tiene un norte y otros tienen un sur. Esto es así. Entonces, quien desprecia lo público, y esto es en nuestro pensamiento este gobierno, a partir de ahí se derivan un montón de cosas. Se deriva un Estado que transfiere recursos hacia el sector privado, se determina un Estado donde hay determinados ganadores, son las empresas privadas, las empresas de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y quien reivindica lo público reivindica un rol del Estado distinto.
un Estado que intervenga para achicar esas desigualdades, un Estado que esté involucrado en la educación pública como objetivo, como herramienta de igualación social, salud, todo a partir de allí, que lo que tiene que ver con las políticas del Estado se derivan en forma totalmente distinta si uno tiene una concepción ideológica y de otra. Entonces, desde nuestro espacio, yo personalmente siempre reivindiqué el rol del Estado como necesario para achicar esas desigualdades que hay en la ciudadanía. Entonces, hay muchas cosas que el mercado no resuelve ni va a resolver. Las profundas diferencias entre el norte y el sur de la ciudad. El mercado esto no lo va a resolver, porque el mercado va donde hay ganancias, lo cual es razonable de su punto, de su punto de vista. Ahora el Estado tiene que tener otra lógica. Y entonces, el privado va a construir viviendas donde le signifique económicamente viable la vivienda, significa algo rentable. El Estado no puede mirar con esa lógica y tiene que buscar construcción de viviendas sociales en lugares donde lo que significa es una inversión y no una ganancia económica. Si eso no lo hace el Estado, no lo hace nadie. Entonces, de allí se deriva un Estado que construya viviendas sociales o un Estado que no construya viviendas sociales. Un Estado que financie cooperativas de vivienda y un Estado que no financie cooperativas de vivienda. Un Estado que ponga recursos para acceder a una primera vivienda con subsidio de tasas, etcétera, a un Estado que mire para el costado en eso. Un Estado que favorezca los alquileres, hasta los alquileres hay que favorecer. Es decir, en esto estamos trabajando para que sea el dueño de la vivienda el que cuando alquila se haga cargo de la comisión y no el que alquila, que está en una situación de inferioridad. Bueno, estos son conceptos que se derivan de una concepción política. La política no es ajena a este tipo de cosas, sino al contrario, tiene directa relación con este tipo de cosas. Lo mismo podemos decir respecto de salud, hice referencia a la cuestión de viviendas y en este sentido por eso buscamos un gobierno que sea totalmente distinto del que está ahora, porque este gobierno desprecia lo público, genera recursos para el sector privado, aumentó el Estado con una lógica empresarial que ha fracasado, podemos entrar después en detalles, y nuestra propuesta es exactamente lo contrario: el Estado que defienda lo público, que ponga como prioridad la educación, que ponga como prioridad la salud pública, que tenga otro concepto del Estado y la relación del Estado y la cultura, donde entienda la seguridad no como una cuestión meramente policial, sino como una cuestión más global, que esté comprometido con la construcción de viviendas sociales y con la inversión social. Bueno, esto es el compromiso nuestro hacia adelante, con un Estado totalmente distinto y con otra concepción política. Yo con esto me parece que hice una referencia muy genérica, pero por lo menos un paneo desde nuestros posicionamientos sobre los diferentes temas, y lo que me parece que sería útil por ahí ahora, intentar un intercambio de reflexiones, de preguntas sobre temas puntuales que a ustedes les pueden interesar, y en este contexto por lo menos poder darles nuestra visión y nuestra referencia política. Muchas gracias.